Hola amigos de Car Motor, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una prueba especial, no solamente porque es la primera vez en que tengo un auto para mí solo, sino porque tenemos una de las principales novedades del mercado de este año. Se trata de la segunda generación del Kia Niro, el modelo híbrido de la marca surcoreana que nos llegó el año pasado en un facelift de su primera generación y un año después nos llega ya la segunda generación que tiene nueva plataforma, muchas novedades a nivel estético y hoy día las vamos a conocer todas. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero recomendarles que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las novedades que tenemos en nuestro canal. Ahora sí, vayamos a conocer al nuevo Kia Niro 2023. Esta segunda generación acaba de llegar a nuestro país, es una de las principales novedades de Kia este año. Y recordemos que la primera generación llegó el año pasado apenas. De hecho era el facelift de la primera generación que, si bien es cierto, llegó un poco tarde a nuestro mercado. Kia un año después ya nos trae la segunda generación que, como les decía, sufre un cambio total. Empezando desde la plataforma. Es una nueva plataforma, ahora la que utiliza para este modelo es la plataforma K3 y realmente se nota el cambio en general y yo creo que una evolución en diseño con respecto a la generación anterior, que de hecho ustedes pueden compararla porque el año pasado asistimos al lanzamiento en nuestro país, así que pueden revisar el video de nuestro canal para que puedan ver los cambios que ha tenido. Este diseño no es tan inédito, de hecho Kia ya lo había presentado hace unos años, en 2019 exactamente, cuando mostró el concept denominado Ava Niro, que era como una especie de carta de presentación o de muestra de cómo iban a ser el diseño de sus futuros modelos eléctricos. Y esta influencia del concept Ava Niro lo podemos ver en esta segunda generación por todos los costados, empezando porque tiene, como pueden notar, un diseño hasta ciertos puntos futurista, pero sin ser muy disruptivo, muy llamativo, pero con algunos agregados que lo hacen ver diferente de toda la oferta que hay en nuestro mercado. Sin duda me parece que el diseño hasta cierto punto ha sido bastante innovador. Viendo ya la parte frontal, vemos justamente esta nueva mirada, unos nuevos grupos ópticos que tiene. Todos, por cierto, son de tecnología LED, tanto los diurnos como los principales y los neblineros que van un poco más abajo. También renueva un poco los detalles cromados que habíamos visto, ahora son, si bien es cierto, se mantienen, pero están un poquito más sutiles. Tenemos acá esta línea que recorre de faro a faro en la parte de arriba, que se ve muy interesante. Algo que me llama la atención es también el paragolpes, que también es diferente, pero que también está revestido en cromo. Se ve muy fuerte, muy sólido. Y como pueden ver desde aquí, de los costados, es un poquito más ancho a los costados. Tiene un poquito más salido en la parte del lateral y eso le da un poquito más de robustez. Y las novedades en la parte lateral son los nuevos aros de aleación de 18 pulgadas que tienen un nuevo diseño, mantiene estos pasos de rueda pero ahora son un poquito más pronunciados, luces LED en los direccionales de los espejos, tiene también un detalle cromado que recorre la parte superior de las lunas, ¿no? Rieles en el techo también, y otro detalle muy interesante que ha tenido Kia es la inclusión de esta entrada de aire que no sé si pueden notar aquí, que es bastante sutil, pasa un poco desapercibida, pero que es muy importante para el tema aerodinámico y Kia le ha agregado este detalle a esta nueva generación. Otro punto interesante a comentar es este pilar C, que como pueden ver es bastante grueso, pero que en la versión tope de gama, digamos, denominada EX Sport Dark, es de otro color, tiene un color negro brillante, estilo piano black. Y yendo a la parte posterior vemos una nueva iluminación, nuevos grupos ópticos también, muy diferentes, esta vez de estilo vertical, que recorren desde el pilar C justamente y se adentran un poquito hasta la parte de atrás. Tiene un nuevo spoiler también, mucho más grande, pronunciado, que le da mucho más deportividad al modelo. Muy interesante eso también, con la luz de freno que recorre, como pueden ver, todo este spoiler prácticamente. Por este lado tenemos las siglas HEV que nos indican que el Kia Niro es obviamente un modelo híbrido. Y un detalle que agrega el concepto de híbrido que tiene este modelo es que no tenemos salida de escape, o mejor dicho, no hay embellecedores
de salida de escape lo ha decidido así Kia para mantener el concepto de electrificación, de hibridación. Tiene una sola salida de escape, está al lado derecho, no se puede ver, pero me gusta que, digamos, se mantenga este diseño limpio, dando una impresión de que este modelo tiene un concepto más de eléctrico que de híbrido. Muy interesante realmente. Y ahora vamos a conocer el habitáculo del nuevo Kia Niro, y de entrada vemos que es un interior totalmente nuevo, muy distinto al de la generación pasada, ¿no? Tanto en el tablero, en la consola central, los asientos, la distribución de los elementos también es muy diferente. Como hemos visto en el lanzamiento, hereda el esquema de diseño del Kia EV6, el vehículo eléctrico de la marca, que tuvimos oportunidad de conocerlo brevemente ahí en el lanzamiento. Y básicamente el diseño interior de ese vehículo está plasmado de alguna forma aquí en la segunda generación del Niro, ¿no? Tanto en el bloque para las pantallas, en la consola central muy limpia, en el diseño de los asientos, el volante, ¿no? Hablando de los asientos, estos han cambiado también, son más abutacados. Antes eran completamente revestidos en cuero, ahora tienen una combinación híbrida de cuero en unas zonas, y en la parte central está en tela, con un trazado interesante, medio corrugado. Las cabeceras ahora son independientes, están por encima del asiento principal y también están revestidas en cuero, por supuesto, de muy buen mullido. La parte del respaldar sí está en plásticos duros, como pueden notar, pero que eso le da cierta rigidez y le queda bastante bien. Y una vez ya sentados aquí en la posición de manejo, puedan observar el diseño interior del nuevo Niro, completamente diferente. Hay todo un cambio, como pueden ver, de puerta a puerta realmente. ¿Qué mantiene el anterior? La calidad de materiales. La generación anterior tenía plásticos blandos prácticamente en todas las áreas. Este también, ¿no? Aquí en las puertas, esto es materiales blandos. Igual acá arriba, que también tiene materiales blandos, pero también le han arreglado un corrugado que le da muy buen tacto, ¿no? El timón también sigue siendo de cuero con muy buen mullido. Sí, vamos a encontrar ciertos plásticos duros en esta parte, pero que es de muy buena calidad, ¿no? Escuchen el sonido nada más, no suena como un plástico barato. Aquí en el apoyabrazo sí hay revestimiento de cuero con corrugado, pero lo que también ha aumentado bastante con respecto al habitáculo de la generación pasada es el piano black. Hay mucho piano black aquí en esta parte del tablero, como pueden ver, ¿no? También en toda esta parte central. Aquí en las puertas hay un gran bloque en piano black. Toda esta parte donde está mi mano es piano black. La consola central también, obviamente acompañado de piano black, que obviamente le da mucha elegancia. Con respecto a la generación pasada, le agrega, ¿no?, un toque premium, pero al mismo tiempo ustedes saben que este es un material delicado y que tiende a dañarse muy rápidamente, así que lo ideal sería que puedan recubrirlo, revestirlo a la brevedad. Y bien, pasando ahora a los principales cambios con respecto a la generación pasada, como pueden ver, lo que llama la atención a primera vista es este gran bloque para las pantallas central y para el clúster de instrumentos, que simula como si fuera una sola pantalla, pero en realidad son dos. Tenemos primero acá el clúster de instrumentos, que de 10.25 pulgadas, totalmente digital. Tenemos velocímetro a un lado, y al otro lado, en vez de tener un reloj clásico de tacómetro, lo que tenemos es el indicador de la carga de la batería, o en qué momento nos indica que estamos autorrecargando, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando apretamos el freno, la aguja que está ahí va a bajar a la parte que dice carga, indicándonos que estamos recargando la batería. Y también en qué momento, cuando usamos más potencia, ya estamos en modo eco o usando la gran o más poder o más potencia del vehículo, ¿no? Esto es muy interesante, además de que en el centro tenemos una pantalla que podemos tener muchos los datos, como la velocidad a la que vamos. Tenemos información del vehículo, del recorrido, el promedio de consumo, cuánto nos queda para reabastecer. Y un gráfico muy importante que a mí me pareció interesante es este, en el que aún no se ve, y lo vamos a ver de repente mejor cuando estemos manejando el vehículo, pero aquí rápidamente les menciono, nos indica en qué momento el vehículo está recargando y en qué momento estamos usando el modo eléctrico o modo híbrido. Tenemos también
para manejar para ver la presión de los neumáticos, la temperatura del motor y mucha información realmente muy completa esta pantalla. Podemos ver también la autonomía del vehículo a un costado, cuánto nos queda, y cuando cambiamos el modo de manejo, ahorita estamos en modo Eco, tiene estos gráficos, pero si pasamos al modo Sport cambia, se ve un poquito más deportivo, obviamente como el nombre del modo. Y aquí tenemos el volante, que está revestido en cuero, tiene costuras, se siente de muy buen mullido, muy buen tacto, se siente también de muy buena calidad en general. Tenemos detalles así, este detalle cromado que recorre toda esta zona del volante. Piano black en la zona de los botones, ¿no? Tenemos a la derecha todo el tema para controlar el audio, las llamadas, el Bluetooth, y a la izquierda para activar y desactivar las asistencias a la conducción. Y también, por supuesto, para variar la información que nos muestra el clúster de instrumentos. Y aquí en el centro tenemos la pantalla de infoentretenimiento, que es de 10.1 pulgadas aproximadamente. Es un sistema que ya hemos visto en el Kia Carens con toda la información. Podemos ver datos de teléfono, el climatizador, la radio. Tenemos acceso, por supuesto, también a Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, si se quiere. Y vamos a poder acceder a todos nuestros apps, nuestra música, los mapas, etcétera, como ya hemos visto en varios vehículos. Tiene también este curioso sistema de opción de sonidos de la naturaleza que habíamos visto en el Carens también, ¿no? Día lluvioso, olas de mar en calma, noche, realmente grillos también. Realmente muy interesante que Kia está adoptando esto en sus unidades. Aquí está la radio, realmente muy completo. Tenemos el climatizador, y un poco más abajo de la pantalla principal tenemos este panel que es táctil para el climatizador, que cabe resaltar es Bisona. Tenemos aquí estas manijas para regular la temperatura, tanto para el piloto como para el copiloto. Pero si apretamos aquí, esta sección se transforma en una especie de botones atajo para la pantalla principal, ¿no? Porque podemos acceder al mapa, cambiar de canciones, a la radio y otras configuraciones de la pantalla principal. Realmente interesante este aspecto, y con este botón volvemos otra vez a la configuración del climatizador. Y ya bajando aquí a la consola central, tenemos la conectividad, un USB tipo normal, USB tipo C, que es la novedad que no había en la generación anterior, entrada de 12 voltios, y aquí más abajo hay un espacio para la carga inalámbrica para los teléfonos que tengan esa tecnología. Podemos hacerlo aquí, cargar por inducción nuestros teléfonos. Y aquí en la parte central, como le habíamos dicho, gran revestimiento de piano black casi en toda esta área. Otra de las novedades es que ya no tenemos la palanca para hacer el cambio de marchas como tal, sino tenemos este selector para cambiar entre las marchas, y el botón de parking en el centro. Tenemos acá el botón de encendido. Tenemos también aquí el botón de auto hold para poder dejar el freno cuando paramos en un semáforo. Freno de mano eléctrico. Tenemos el botón para activar y desactivar los sensores, y también para activar la cámara de retroceso, que aquí la podemos ver en la pantalla principal, ¿no? Tiene líneas guía, ¿no? Entonces cuando giramos nos guía ahí hacia donde nos estamos yendo. No tiene cámara de 360 grados, solamente esta cámara, pero lo que sí podemos es variar de repente el ángulo, ¿no? Tenemos el ángulo tradicional para ver todo, pero si cambiamos acá tenemos una cámara que apunta hacia el piso para ver si hay objetos que nos interrumpan el camino. Ahora, siguiendo el recorrido aquí por los espacios, tenemos aquí este espacio que es importante. Podemos poner la llave, o la llave lo podemos poner un poco más atrás, porque si apretamos estos botones, automáticamente estos espacios se transforman en dos posavasos, ¿no? Luego aquí tenemos un apoyabrazos, ¿no? Con un buen mullido también, revestido en ecocuero, que tiene un pequeño espacio, realmente muy pequeño, para guardar algunos objetos, la billetera de repente, no cabe mucho, pero ahí tenemos un espacio también. Hablando de espacios, ya habíamos mencionado lo que hay en la consola central. Aquí en las puertas hay un pequeño espacio para guardar de repente nuestras llaves, porque está recubierto con jebes para que no estén sonando. Tenemos también espacio acá para un posavasos. Tenemos acá las salidas de audio, ¿no? En esta parte del conductor también con piano black tenemos para regular las luces, ¿no? Y también desactivar el control de estabilidad. Tenemos aquí en la parte del conductor, por supuesto, cierre centralizado, el control de las lunas y las ventanas todas eléctricas. Las ventanas son One Touch.
Aquí también tenemos la guantera, que tiene un espacio bastante decente, podemos guardar los documentos, no cabe tampoco grandes objetos, pero sí es creo que correcto el espacio. En la parte de arriba tenemos acá el botón para la iluminación, tenemos acá los parasoles con espejos, como pueden ver, pero la iluminación tiene que hacerse de manera manual. Olvidaba mencionar que solamente el asiento del piloto tiene reguladores eléctricos para la posición, mientras que para el copiloto es de manera manual. Bien, eso ha sido todo aquí en la primera fila de asientos. Ahora vamos a ver qué tal es la habitabilidad en la segunda fila de asientos del nuevo Kia Niro. El ingreso para la segunda fila de asientos es realmente amplio, la puerta se abre casi a 90 grados, hay muy buena accesibilidad y también porque podemos meter aquí una silla de B porque tenemos anclajes ISOFIX. Vamos a ingresar ahora para ver el espacio. Y en realidad, ahora que estoy aquí adentro, el espacio realmente se siente muy amplio. Yo mido poco menos de 1,70 m y el espacio para la cabeza es realmente importante. Tengo casi 2 puños. Igual la distancia de mis rodillas con mi posición de manejo es realmente interesante. Son como 3 puños más o menos, que hay diferencia. Entonces yo creo que gente de 1,80 m, 1,85 m, yo creo que va a ir aquí bastante cómoda, ¿no? En cuanto a calidad de materiales, sí, ya vemos que se reduce un poco con respecto a la primera fila de asientos, porque aquí ya todos son plásticos duros, ¿no? Pero sí se mantiene el apoyabrazos de aquí con el ecocuero curvado que habíamos visto adelante. También el jeve para guardar nuestros objetos. Aquí un pequeño espacio, tenemos un espacio un poco más grande para guardar acá una botella. También tenemos acá una agarradera, gancho también. Detrás del asiento del conductor no hay un espacio para guardar objetos, pero sí lo hay aquí detrás del asiento del copiloto. Pero no es de tela, sino es más bien de un jeve y tiene unos elásticos para agarrarlo así de esta manera. Es algo no muy convencional, no se ve mucho, pero creo que sí es funcional. Luego aquí en el medio tenemos las salidas de aire para la segunda fila. No tenemos controles, solo los controles están adelante, pero sí tenemos estas salidas de aire que podemos regular. Y las conexiones para los ocupantes de la segunda fila no se encuentran acá, sino están aquí en los asientos, en los costados, como pueden ver. Son 2 entradas de USB de tipo C y es algo diferente. Normalmente las conexiones las vemos aquí, pero Kia ha decidido colocarlas aquí y por ahí que nos queda un poco más cerca. Si es que queremos cargar nuestro teléfono, queda un poco más cerca de nuestras manos que estando más abajo, lo cual me parece una muy buena idea. Aquí en el medio tenemos un apoyabrazos central con muy buen mullido, revestido en cuero. 2 posavasos. Tenemos también iluminación aquí en la parte de arriba para los ocupantes. Luego, en cuanto al piso de la segunda fila, no es totalmente plano, tiene aquí una protuberancia un poco elevada que va a hacer que el ocupante del medio no vaya tan cómodo, va a ir así más o menos con los pies arriba, ¿no? Y el espaldar, debido al apoyabrazos, es un poco recto, entonces la persona del medio va a estar un poquito, ¿no?, ajustada dependiendo de quién vaya al costado. 3 personas van a ir más o menos cómodas, que no sean muy robustas, ¿no? Pero en general yo creo que para 2 personas grandes está ok el espacio. Finalmente tenemos 3 apoyacabezas, ¿no? Obviamente para 3 ocupantes, pero el detalle es que tenemos cinturones de 3 puntos solamente para los pasajeros de los lados, ya que el del medio solo tiene este cinturón pélvico, y lo cual yo creo que sí es una crítica. Yo creo que a estas alturas y por el precio y el segmento al que apunta este vehículo debería tener cinturón de 3 puntos en todos sus asientos, ¿no? Pero bueno, en general el espacio aquí en la segunda fila es realmente interesante, hay mucho espacio. Yo creo que para personas más grandes que yo va a ser muy cómodo. Y ahora vayamos a ver qué tal es la capacidad del maletero. Y para acceder al maletero del Kia Niro basta con apretar aquí el botón y se levanta así la puerta, y tenemos un espacio creo que bastante considerable teniendo en cuenta las dimensiones de esta camioneta. Más o menos 357 litros es la capacidad aproximada. Yo creo que pueden caber aquí 2 maletas grandes y un poquito más, creo que tampoco mucho. En cuanto a espacios adicionales, tenemos a los lados 2 espacios para colocar algunos objetos. No tenemos redes, pero sí tenemos ganchos aquí a este lado y por aquí también, un poco ocultos también aquí, para colocar de repente algunas redes o algunos adicionales para cubrir nuestros objetos, ¿no?
Si levantamos aquí la alfombra, vamos a encontrar la llanta de repuesto, que es de tamaño original y cuenta también con el aro original. Esto es algo que los usuarios valoran mucho, ya que por lo general las marcas nos dan llantas de emergencia, pero esto sí es del tamaño original, muy interesante. Tenemos también las herramientas para hacer el cambio de llanta y por ahí algunos otros espacios para colocar otros objetos, ¿no? De todas maneras, como siempre, aquí le vamos a dejar el cuadro comparativo para ver cómo es la capacidad del Niro respecto a sus rivales más cercanos. Y ya estamos a bordo del nuevo Kia Niro 2023. Para empezar, mencionar que a pesar del gran cambio de diseño que ha habido en esta nueva generación, mantiene de hecho el tren motriz, ¿no? Mantiene el motor de 1.6 litros GDI que genera aproximadamente 103 HP y asociado a un motor eléctrico que genera 43 HP. Y combinadas estas potencias nos da en general unas cifras de 139 HP y 264 Nm de torque, ¿no? Recordemos que en los modelos híbridos las potencias no se suman de por sí, sino que como que se promedian, algo así. Entonces por eso nos resulta esa cifra de 139 HP. Y va asociado a una transmisión automática de 6 velocidades. Y con esta configuración vamos a tener una aceleración, creo yo, correcta. Ahora estamos en el modo Eco. Hay dos modos de manejo, mencionar, Eco y Sport. Y en el modo Eco la aceleración responde bien, ¿no? Hay cierto lag, ¿no? Vamos a probar ahora que tenemos un pequeño espacio para pisarle un poquito a ver qué tal. Hay cierto lag en el modo Eco. No hay mucho sonido porque el motor eléctrico nos está ayudando en este aspecto, entonces por eso que no hay mucho sonido al momento de acelerar, ¿no? Hay cierto lag, eso sí, pero no es muy pronunciado, ¿no? Ahora, si lo ponemos en el modo Sport, la respuesta en general se hace un poco más agresiva. Sentimos que el auto está, digamos, inclinado a entregarnos la potencia desde muy abajo en las revoluciones, ¿no? Y ahorita vamos a probar a pisarle en el modo Sport. Y de todas maneras la entrega es mucho más rápida. Hay un cierto lag todavía, pero es mucho menor. Y aquí sí ya sentimos el sonido del motor a gasolina, porque aquí ya el motor eléctrico entra en un segundo plano, digamos, y la potencia va a ser combinada de los dos motores, un modo híbrido, digamos, y ya el motor térmico va a ser el protagonista, digamos. Es por eso que ya se siente, ¿no?, ese aumento en las revoluciones característico de los motores y que podemos escucharlo en el habitáculo, ¿no? Lo cual me parece que tiene un sonido también agradable de escuchar al momento de pisarle, ¿no? Y volviendo a hablar del motor eléctrico, este motor eléctrico nos va a acompañar en el arranque del vehículo. De hecho, cuando encendemos el vehículo no se escucha ningún sonido ni ninguna vibración. Nos enteramos de que el vehículo está encendido y listo para arrancar al ver el clúster de instrumentos con el mensaje de que ya estamos listos para la conducción, porque realmente no hay ningún sonido, porque obviamente el motor eléctrico es el que inicia la marcha. Y este motor eléctrico nos va a acompañar aproximadamente hasta los 35 o 40 kilómetros por hora. Ya luego de esa velocidad, y si empezamos a acelerar, entra, digamos, en un modo híbrido donde el motor a gasolina también ya empieza a jugar su papel para entregarnos más potencia, ¿no? Mencionar obviamente que este auto, al ser híbrido, tiene también el sistema de frenado de recarga, es decir, que cuando presionamos el pedal del freno, cuando disminuimos la velocidad en algún semáforo o en cualquier otra situación en que tengamos que pisar el freno y disminuir la velocidad, se va a utilizar ese sistema para recargar la batería, ¿no? Así que recuperamos la energía y mantenemos siempre cargada la batería del motor eléctrico mediante el frenado, ¿no? De hecho, en el panel de instrumentos hay un gráfico en el cual aparece el vehículo y nos indica en qué momento
y con cuál de nuestras acciones, como el frenado, estamos recargando el motor eléctrico, ¿no? O sea, cuando vamos a cierta velocidad o cuando empezamos el freno, este gráfico nos muestra que estamos recargando. Nos muestra también cuando ya dejamos de frenar, cuando empezamos a avanzar, mejor dicho, en qué momento está usándose el motor eléctrico, y cuando ya aumentamos la velocidad, como les mencionaba, también nos muestra cuando ya entramos en un modo híbrido, ¿no? Cuando ya los dos motores están trabajando en conjunto para entregar más potencia. La verdad es que eso me parece muy interesante, no solamente desde el aspecto de diseño y de gráficos, sino también porque de alguna forma nos educa a manejar de manera más eficiente, ¿no? Nos enseña un poco cómo que el auto recupera energía, en qué momento vamos a ser más eficientes, y nosotros nos vamos a sentir un poquito más de repente conscientes en nuestro manejo de lo que estamos, digamos, entregándole al vehículo, ¿no? Y también vamos a sentirnos nosotros más comprometidos con el consumo y la eficiencia en general al tener en cuenta estos momentos en que se recarga y usamos el modo eléctrico o el modo híbrido del Kia Niro. En cuanto al tema de suspensión, tenemos McPherson en la parte delantera y Multilink para la parte posterior. Y en general yo creo que el trabajo que ha hecho Kia con la suspensión está bastante bien. Realmente se siente un vehículo bastante compacto, rígido, que copia muy bien las imperfecciones de manera eficiente. He tenido la oportunidad no solo de estar en el asfalto, sino también de... bueno, ahí está sonando una de las asistencias a la conducción que ya les vamos a mencionar, que es el del mantenimiento de carril. Como les decía, he tenido oportunidad de manejarlo fuera del asfalto también, en gravilla, con una zona muy irregular, con muchos huecos, ¿no? Con piedritas, y realmente se ha sentido bastante bien, muy confortable, copia muy bien todas las imperfecciones esta suspensión. Y también cuando hemos tenido oportunidad de pasar por los rompemuelles o por reductores de velocidad, como también se les dice, se ha comportado bastante bien, ¿no? Hemos sentido un ligero rebote, pero realmente mínimo, ¿no? Creo que nada fuera de lo normal. Entonces yo creo que en el aspecto de suspensión el Kia Niro ha respondido muy bien. Ahora la sonorización me parece que también está bastante bien en este Kia Niro. Solamente podemos escuchar de repente el tema de la rodadura. Puede ser porque de repente los neumáticos no son muy gruesos, pero en general aísla muy bien los sonidos, te permite bastante concentración al momento de manejar sin distracciones. Y igual el sistema de audio también se ve también agradecido por ese aspecto, porque lo podemos escuchar de mejor manera aquí dentro del habitáculo, ¿no? Y entrando al tema de la eficiencia o el consumo, yo creo que es uno de los puntos fuertes de este Kia Niro 2023 como buen modelo híbrido, ¿no? Lo he manejado yo por alrededor de 200 kilómetros más o menos, y en muchas situaciones, ¿no? Tanto vías libres como la que estoy ahora, pero también con muchos semáforos o con mucho tráfico en hora punta. El promedio que he obtenido ha sido más o menos entre 5, 5.2, 5.3 litros cada 100 kilómetros, lo que se traduce más o menos en unos 72, 75, un poquito más de repente kilómetros por galón, ¿no? La marca declaraba que podíamos llegar a un consumo de 84 kilómetros por galón. De hecho sí me he acercado a esa cifra, pero en condiciones muy ideales, ¿no? Como les decía, así como ahora en una vía rápida, yendo a una velocidad, ¿no? Promedio de 60 kilómetros, 50 kilómetros, pero como les decía, esas condiciones ideales, ¿no? Pero promediando en todas las situaciones en las que nos vamos a ver enfrentados en el día a día, y yo he tratado de replicar eso. Me parece que el consumo real va a ser ese, unos 75 kilómetros por galón, lo que igual no está nada mal, al contrario, es bastante positivo teniendo en cuenta las cifras actuales, ¿no? Y el precio de la gasolina y los consumos actuales de los vehículos. Yo creo que es uno de los puntos, como les decía, más importantes, o uno de los valores más importantes que tiene este Kia Niro 2023, el tema de la eficiencia de su consumo de combustible. Obviamente ese consumo se va a ver un poquito afectado si es que lo usamos mayormente en el modo Sport, ¿no? Porque ahí sí
vamos a tener que usar más el motor térmico, ¿no? El motor a gasolina que el motor eléctrico. Pero si aprendemos un poco a ser más eficientes, a conducirlo, como les decía hace un momento, teniendo en cuenta en qué momento recargamos, en qué momento usamos el motor eléctrico, y si más o menos nos acostumbramos a un estilo de manejo de este tipo, vamos a ser mucho más eficientes y probablemente nos estemos acercando a las cifras que nos da la marca, ¿no? Con todas estas características ya mencionadas, yo creo que en general la conducción del Kia Niro es muy confortable, muy cómoda. Creo que ha ganado en solidez, en rigidez, ¿no? El tema de la dirección también es algo a destacar, ¿no? A pesar de ser electrónicamente asistida, no se siente muy artificial, ¿no? Se siente hasta cierto punto comprometida con lo que le vamos ordenando al volante, se siente que responde muy bien. Entonces yo creo que también por ahí eso aporta a que en general la experiencia de manejo aquí con el Niro sea bastante positiva, ¿no? Por lo que habíamos visto con respecto a la generación anterior, ha mejorado en muchos aspectos el tema de suspensión. Y también ha mejorado el aspecto de aceleración, creo yo, porque hasta cierto punto se hace divertido, al menos si lo ponemos en el modo Sport, ¿no? Aunque en el modo Eco también, pero en el modo Sport principalmente podemos acelerar de una manera mucho más divertida, ¿no? Por ejemplo, le pisamos así y el auto sale rápido y suena también de manera muy interesante. Y eso hace que en general la experiencia de manejo del Kia Niro sea muy interesante, porque ya no solo tenemos eficiencia de consumo, como le mencionaba, sino que también tenemos una aceleración que nos permite hasta cierto punto divertirnos al conducir. Entonces yo creo que el tema de conducción también es uno de los aspectos que, así como el tema estético, que vemos una evolución interesante, también creo que en el tema de conducción ha habido una evolución general para esta nueva generación del Niro. Y entrando al tema de equipamiento de seguridad de serie, este vehículo trae 7 airbags, incluyendo uno de rodilla para el piloto. Tenemos ABS, EBD, control de arranque en pendiente, control de descenso, control de estabilidad. Pero en la versión X Sport, que es la que estamos manejando actualmente, se le agrega una gama amplia de asistencias a la conducción, como mantenimiento de carril, como alerta de tráfico cruzado, alerta de cambio de carril, frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo. Y se siente realmente que estas asistencias nos ayudan, ¿no? Realmente sientes como el timón te jala nuevamente hacia el centro del carril cuando ve que te estás desviando. La alerta de cambio de carril también, para alertarte del punto ciego de un vehículo cuando está muy cerca. O sea, en general nos da una gran sensación de seguridad conducir este nuevo Kia Niro. ¿Y cuáles serían los competidores del Kia Niro? Por ahora es un segmento poco poblado aún. Podríamos considerar al Corolla Cross híbrido. También podría entrar ahí de repente el Toyota CHR, ¿no? Aunque este es un poco más pequeño de dimensiones. Y por ahí no encontramos otro, de repente más directo. El Hyundai Kona no podría competir por un tema de dimensiones. El Kona es considerablemente más pequeño. Y también porque en nuestra región el Kona viene únicamente en su versión 100% eléctrica. No tenemos la versión híbrida que se ofrece pues en otros mercados, ¿no? Como el europeo. Entonces nos quedaríamos con el Corolla Cross híbrido y con el CHR como principales competidores. ¿Cuál es el precio de este nuevo Kia Niro? En Perú se ofrecen en dos versiones que empiezan en $34.990 y llega hasta los $37.990 para la versión X Sport, que es la que estamos manejando en este momento. Y además hay una versión más denominada Dark, que cuenta con el pilar C en negro brillante, como les comentaba al inicio. En Ecuador, que es en otro de los mercados donde también se ofrece este Kia Niro, está alrededor de los $30.000 o $31.000. Y en México su precio empieza alrededor de los $699.900 pesos. Para el momento que estamos grabando este video todavía no se ofrece en el mercado chileno ni tampoco en el mercado colombiano, pero estaremos atentos a su llegada para saber los precios. ¿Y cuáles son las cosas que no me han gustado de repente o que pueden mejorar de este nuevo Niro? Yo creo que el tamaño de la maletera
sí, creo que podría aprovecharse un poquito más el espacio. Ahora, cabe resaltar que esta versión, que cuenta con la llanta original y el aro original, tiene 357 litros aproximadamente de capacidad, pero la versión de entrada, que no cuenta con la llanta original sino con una llanta de emergencia, sí se ve ampliado el espacio a poco más de 400 litros. Entonces eso también hay que resaltar, ¿no? La diferencia que hay entre estas versiones con respecto al tamaño del maletero. Luego, otro aspecto que podría de repente criticar es que el aumento del material de piano black aquí en el interior, ¿no? Con respecto a la generación pasada, ¿no? Es un material que es un poco difícil de cuidar, se raya muy rápido, y vemos una gran presencia aquí, sobre todo en el tablero, en la consola central y en las puertas también del piano black. Y por supuesto también en la segunda fila, el hecho de que el ocupante del medio solo tenga un cinturón de seguridad pélvico y no de 3 puntos, sí me parece algo criticable por el precio que se está ofreciendo este vehículo, ¿no? En esta versión me parece que sí debería tener el cinturón de seguridad de 3 puntos. ¿Y vale la pena este nuevo Kia Niro 2023? Yo creo que en líneas generales sí, es un producto muy atractivo por lo ya mencionado, por el tema de la eficiencia de combustible, por el tema de la seguridad, que es muy completa, ¿no? Por el tema de la conducción también, que es muy confortable y que también divertida hasta cierto punto si lo ponemos en el modo Sport. Entonces yo creo que es una experiencia de manejo muy completa. Pero por el precio al cual está llegando esta versión X Sport, creo que ya vamos a encontrar de repente otras alternativas, ¿no? Un poco más grandes, ¿no? Incluso híbridas también, que acaban de ingresar al mercado con una eficiencia de repente un poquito mayor. Entonces, por ahí que el precio de la versión X Sport no es muy competitivo, ¿no? A pesar de que está muy completo, ¿no? En seguridad y muchos otros aspectos. Pero como les digo, en general yo creo que es un muy buen producto con el que Kia ha querido entrar aquí al tema híbrido en nuestro país, y yo creo que tiene argumentos importantes y valiosos con los cuales se puede hacer un hueco en el mercado nacional y también en los otros mercados a los que vaya a ingresar en nuestra región. Y bien, ¿qué les ha parecido esta experiencia con el Kia Niro 2023? Espero que les haya gustado, que hayan podido conocerlo un poquito mejor. No olviden, por supuesto, de dejar sus comentarios en la parte de abajo. También los invitamos a que se suscriban al canal y que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos. Y conmigo será hasta una próxima prueba de manejo que espero sea muy pronto. Nos vemos.